Siguiendo con el curso de centroides y centros de gravedad, vamos a ver el ejemplo número 3, el cual consta de una figura compuesta. Para este ejemplo vamos a ver la siguiente figura, la cual empieza desde una sección de 0 a A en el eje X por una pendiente dada de C sobre A. Después sigue una pendiente horizontal de B unidades y después de eso se cierra la figura. Entonces, como vimos en la clase anterior, esta se saca integrando esta figura. Y al ser una integral se puede dividir en secciones. Entonces, si nosotros, el objetivo es obtener el primer momento de área de esta figura, que es igual al primer momento de área de cada una de las figuras en las que es seccionada el área de la figura. Entonces, el primer paso que vamos a seguir para obtener el centroide es dividir la figura en figuras compuestas conocidas. ¿A qué me refiero con figuras conocidas? Bueno, son figuras que nosotros ya sabemos dónde está su centroide. Por ejemplo, esta figura puede ser un rectángulo de base A más B y altura C, y puede ser este pequeño triángulo de base A y altura C. ¿Por qué lo dijimos de esta forma? Bueno, porque calcular el centroide de un rectángulo es muy fácil y el centroide del triángulo ya lo calculamos en la clase anterior. Por aquí arribita le dejo el link de cómo se obtuvo, pero de todas maneras podemos recordar que es visto desde este eje, perdón, desde este origen, es 2/3 de B y 1/3 de la altura, o lo que es lo mismo, más fácil de recordar a mi parecer, desde el ángulo recto es 1/3 de altura y 1/3 de la base. Exactamente ahí está. Hay que recordar que sin importar dónde yo ponga este eje de referencia, mi centro de gravedad siempre va a estar aquí. Obviamente las coordenadas van a cambiar si yo muevo este eje coordenado, pero el punto siempre va a estar dibujado ahí. Como mencionamos, aquí están su centroide, y para un rectángulo, pues por sus ejes de simetría se ubican a la mitad del mismo rectángulo, un medio de la base y un medio de la altura. Entonces, para el cálculo de figuras compuestas existen muchas tablas que otras personas ya se encargaron de integrar, que fue lo que vimos en los videos pasados, para obtener estas funciones x, y el área. Pero me podrían decir ustedes, nosotros el objetivo es sacar el primer momento de área de cada una de las figuras, sumarlas y dividirla entre el área total de la figura. ¿No sería mejor tener una tabla que nos dijera el primer momento de área de la figura en lugar de su centroide? Pues bueno, el detalle aquí es que el primer momento de área es un valor numérico que está en función de su origen, de su eje coordenado. En este caso aquí estamos viendo que es en el 0, perdón, aquí es su 0, este sería el eje y este sería el eje X. Entonces, por ejemplo, el primer momento de área de Y es igual a su coordenada en X por su área. Entonces, si nosotros tenemos el marco de referencia aquí, sería 0 por pi por radio al cuadrado sobre 2, lo que nos va a dar 0. Es decir, que el primer momento de área de Y va a ser 0. Pero, ¿qué pasa si nosotros movemos nuestro marco de referencia que no esté aquí centrado, sino que esté en una esquina? Aquí nosotros vemos que ahora la distancia a nuestro eje, a nuestro centroide, como habíamos dicho, el centroide se va a quedar siempre ahí. Entonces, pero ahora como yo estoy midiéndolo desde esta esquina, pues va a estar a una distancia de R unidades. Y entonces ya no sería 0, sería R, el área es el mismo. Y entonces el primer momento de área de Y con el eje de referencia aquí, pues sería pi r cúbica sobre 2.
¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros movemos el marco de referencia, nos va a cambiar el primer momento de área. Y entonces no nos va a servir. Ese valor solo sirve si se queda constante su marco de referencia. Y para cuando vamos a estar uniendo figuras, por ejemplo, este medio círculo, si nosotros lo uniéramos con este círculo, es decir, y nuestro origen estuviera aquí, por decir algo, entonces, es decir, cae y luego cierra el círculo completo. Entonces, el primer momento de área que nos hubiera dado el libro de este solo, no nos hubiera servido para nada, porque tuviéramos que sacar con ese valor el centroide de esta figura y después referenciarlo a, a este origen. Sería un paso extra. La diferencia de que nos den las coordenadas del centroide, pues es específicamente para eso. En este caso, si nosotros cambiamos aquí el marco de referencia, pues en un principio era 0, pero ahora como va a estar visto desde aquí, pues sería esta distancia que es esta R, imaginemos que es el mismo radio, y este radio, entonces sería 2 veces el radio, por decir algo. Entonces esa es la razón por la que en las tablas viene el centroide de cada una de las figuras y no su primer momento de área, pese a que nosotros es lo que estamos buscando, la suma de todos los primeros momentos de área. Pero esto fue porque este valor cambia en función del marco de referencia. Como vemos, hay muchas tablas, sacaron ya la mayoría de las figuras más relevantes ya están calculadas, y si les tocara resolver algún caso de una figura un poco más extraña, pues ya lo vimos en los videos anteriores, simplemente tienen que integrarla. Bueno, entonces ya que se dividió la figura en varias figuras conocidas, en este caso fue este triángulo y el rectángulo total, se pasa a obtener el primer momento de área de estas figuras. Todo orientado con respecto al marco de referencia original, que en este caso es aquí. ¿Ok? Como ya habíamos visto, para el triángulo está 1/3 de esa esquina. En nuestro caso estaría aquí su centroide, a 1/3 del ángulo recto. Entonces, el primer momento de área en Y del triángulo va a ser igual a la área del triángulo multiplicado por la coordenada X de su centroide. El área del triángulo es base por altura sobre 2, en este caso su base es de A, su altura es de C, se divide entre 2. Y habíamos dicho que su centroide está a 1/3 de esta distancia. Recordando que estamos trabajando con X, el momento es en Y, que es donde se va a estar aplicando el momento, y entonces sus brazos de palanca son distancias en X. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que 1/3. ¿1/3 de quién? De A, porque es el movimiento que yo hago hacia el eje X. ¿Ok? Multiplicamos y obtenemos que esa cuadrada multiplicada por C entre 6. Ese es su primer momento con respecto a Y. Hacemos lo mismo para el eje X, el área sigue siendo la misma. Y nuestro momento, la coordenada Y de nuestro centroide, pues es 1/3 hacia aquí abajo. Pero recuerden que nosotros lo estamos referenciando con respecto a este origen. Entonces, si aquí es 1/3, pues aquí deben de quedar 2/3. Entonces son 2/3 de ¿cuánto? De la altura C. Multiplicamos y obtenemos A por C cuadrada entre 3. Por lo general tienen una cierta relación, casi siempre es las distancias en X y la distancia en Y lo que le sube el grado a una de las variables. Vamos a guardar estas dos ecuaciones porque las vamos a usar después y vamos a proseguir con el rectángulo. Recuerden que este está en el centro de la figura. Para nuestro caso sería igualmente su área multiplicado por su X centroidal. Su área es su base, que sería A más B, porque estamos viendo todo este rectángulo, y multiplicada por su altura, que es C. Además, su centroide está a la mitad de esta figura. Recordamos que nos estamos desplazando en X, porque es el momento en Y. Entonces es la mitad de esta distancia, es decir, la mitad de A más B. Entonces A más B sobre 2.
Acomodando términos, nos queda a más b cuadrada multiplicada por c dividida entre 2. Hacemos la misma metodología para obtener el primer momento en x, primer momento de área en x. Obviamente el área es la misma. Ahora es la distancia en c, que es la mitad de su altura. En este caso altura vale c. Entonces por c sobre 2, agrupando términos, nos queda a más b que multiplica a c cuadrada dividida entre 2. De igual forma, guardamos estos valores porque los vamos a estar ocupando después. El siguiente paso es sumar todos los primeros momentos de área que obtuvimos, que son todos estos, considerando que si existe una área negativa, ese momento va a ser negativo, es decir, se va a restar. O lo que pudo haber sido igual, a la hora de multiplicarlo por el área se pudo haber considerado una área negativa. ¿Bueno? En cualquiera de los dos casos va a ser que el primer momento de área con respecto al eje Y de la figura total va a ser igual a su área de la figura total multiplicado por su coordenada X de su centroide de la figura total. Y esto es igual al primer momento de Y del rectángulo menos el del triángulo, porque el triángulo es una figura que se está restando al material. Simplemente sustituimos lo que es QYR, que lo tenemos aquí abajo, y QY de T, es la resta de las dos. Hacemos el mismo procedimiento para Y y obtenemos el primer momento de área de X de la figura total. Entonces vamos a pasar a borrar estos que ya nos vamos a ocupar y anotamos ahora las últimas ecuaciones que tuvimos. El último paso es dividir estas sumatorias, estas ecuaciones, por el área de la figura total. Es decir, de esta ecuación simplemente vamos a despejar lo que es la coordenada en X y la coordenada en Y del centroide. Entonces para ello necesitamos saber cuánto vale el área. El área es simplemente el área del rectángulo menos la área del triángulo. La área de rectángulo, ya habíamos dicho que es base por altura, a más b multiplicado por c, menos AC sobre 2, que es la área del triángulo. Simplificamos un poco la ecuación. Y entonces anotamos de la ecuación, simplemente despejamos, se multiplica por el recíproco del área, nos queda esta expresión. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación, que simplemente fue multiplicar por el recíproco del área o dividir toda la ecuación entre el área, como lo quieran ver. Y de ahí obtenemos las ecuaciones finales que están aquí representadas. La coordenada X será siempre 2a cuadrada más b que multiplica 6a más 3b dividida entre 3 veces a más 2b. Y y va a ser c multiplicada por a más 3b dividida entre 3 que multiplica a más 2b. Y esta es la forma general de, como quien dice, ya le aportamos algo a una tabla. Si alguna vez tenemos esta figura, simplemente podemos sacar su centroide y si es otra figura compuesta que está compuesta, valga la redundancia, por esta y otras tantas, pues ya nos ahorramos un poco el procedimiento. Entonces, en el próximo video vamos a estar viendo un ejemplo numérico. Ya es lo mismo, por lo general siempre es sumar los momentos de las figuras compuestas y dividirlas entre el área total de la figura. Si tienen alguna duda, no olviden escribirlo aquí mismo o por los grupos. Por cualquier lado respondo igual de rápido. Entonces, no se rindan. Sé que estamos pasando por crisis pandémicas, pero va a valer la pena, ¿sí? Sigan esforzándose. Nos vemos.